Muchas gracias por estar presentes. Yo soy, Emanuel, y soy licenciado en filosofía. Así que vamos a tratar de trabajar la cuestión de la vocación y el llamado desde quizás un área un poco distinta, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? En la medida que haya algo que no se entienda, levanten la mano y pregunten, porque por ahí a veces mi cabeza va por un lado y las palabras van por el otro. Bueno, vocación y llamado. ¿Se escucha bien, Iván, no? Sí. Bien. Necesito algo. Majo, necesito que me traigas la Biblia, por favor. Es mi hermana. Muchas gracias. Bueno, vieron que a lo largo de esta mañana hubieron personas que realizaron acciones inconcretas. Por ejemplo, Ana, Mauri, Gris, que están en la alabanza, tienen una acción concreta. Y yo ahora dije, Majo, que es mi hermana, y le pedí algo en concreto. Y ella hizo una acción en concreto. ¿Sí? Es decir, quizás hay algunas acciones que las vemos que se van dando, pero no reparamos en el llamado que tuvieron, porque ya vemos que están siendo ejecutadas. Pero quizás ahora tenemos la oportunidad de escuchar este majo, o sea, el llamado de la nada, y apreciado el pedido que posteriormente condujo en una acción. ¿Sí? Es decir, tenemos como ahí un pantallazo de algo. ¿Sí? Después vamos a ir desarrollando un poquito más y eso va a servir. Bien, tengo vocación y llamado, ¿sí? En lógica ahí hablaríamos de conjunción, ¿no? Es decir, de cosas que son distintas, parecería ser, ¿sí? Como por ejemplo, me gustaría comer un sándwich de jamón y queso. Es decir, ese y separa dos cosas que son distintas. Por eso hablamos de conjunción, ¿sí? O sea, se juntan en un conjunto y hay algo que las une, el y. Pero nosotros vamos a dinamitar ese y, porque en realidad no debería de ser una conjunción, sino que es lo mismo. Vocación, dice ahí, es llamado. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora, brevemente, porque los filósofos tenemos el vicio de hurgar y encontrar las palabras o el origen de las palabras, es decir, la etimología, y vamos a ver qué palabritas nos refieren a esto, ¿sí? La primera que voy a encontrar va a ser kaleo, que viene del griego y es llamar, convocar, invitar o citar a la salvación. Si este vendría a ser como un antepasado de la palabra vocación. Pero el término kaleo no nos significa casi nada todavía. ¿Sí? Necesitamos acercarnos un poco más a la cultura. La otra palabrita que también es klesis, ¿sí? Que es acción de llamar, llamamiento, eclesia, ¿no? Esto es como que ya un poquito, es un poco más conocida, ¿no? La palabra eclesis. Pero mucho más conocido va a ser vocal, del latín, y es acción de llamar, llamado, ser llamado. O sea que la palabra vocación proviene del término latino vocare. ¿Y qué quiere decir? Llamado, ser llamado. Entonces, ¿podría yo decir vocación y llamado? ¿O debería decir vocación es llamado? Vocación es llamado. ¿Sí? Entonces, ahora yo lo que tengo que tratar de descubrir, ¿sí? Es ¿a qué soy llamado? Como dice ahí, ¿a qué somos llamados? Si hay un teléfono, ¿no? Ahí. ¿A qué somos llamados? Bueno, y hay un llamado primario. ¿Cuál es ese llamado primario? Somos llamados a la existencia. Es decir, de la nada somos traídos al todo. No éramos nada y Dios nos llama a la existencia. Es muy fuerte eso, es pesadísimo, ¿no? Que de la nada Dios pronuncie nuestra palabra. Así como, por ejemplo, de no conocer a mi hermana, yo dije majo,
y de la nada surgió la acción de ella. Es decir, mi palabra irrumpió en el silencio y la trajo. Asimismo, Dios irrumpe en el silencio de nuestra nada y nos trae la existencia. Digno es el Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fueron creadas. Está hablando de una acción que ya terminó. No está diciendo, están siendo creadas o las crearás. Me está diciendo de que ya lo hizo. Y acá va a empezar un temita bastante importante, que es cómo hablar en el tiempo. Ahora vamos a ir viendo eso, ¿sí? Hacer en el tiempo. Nuestro hacer es un hacer en el tiempo. Nosotros estamos ahora acá capacitándonos, escuchando, participando, etcétera, etcétera. Es una acá, ahora. Es decir, nosotros, nuestras acciones se hacen en el tiempo. Yo ahora estoy acá, pero para estar acá tendría que haber hecho, o tuve que haber hecho varias otras cosas. Y que yo esté hoy acá le va a permitir a mi existencia otras cosas futuras. O sea, nosotros estamos enredados en el tiempo, mas las cosas fueron hechas por Dios. Entonces nosotros tenemos que acá tratar de trabajar un poco la cuestión del tiempo, ¿sí? Y bueno, como nosotros los filósofos estamos muy emparentados con la expresión griega, vamos a robarles algunos conceptos como, no porque sean absolutamente verdaderos, ¿no? Sino que nos sirven para poder identificar otras cositas que nosotros sabemos por revelación. Entonces, ellos tenían 3 tipos de tiempo. Y empiezan el primero con el aión, ¿sí? Creo que es como un señor que está dentro de un círculo. El círculo como que representa esto de lo autosuficiente. Es un tiempo que se agota en sí mismo, ¿sí? Es un tiempo que no necesita otra cosa, es como una especie de estar raptado en el tiempo. Una tontera, pero vieron cuando, por ejemplo, ven una película que está muy buena y pasan 2 horas y dicen, ¡guau! Pasaron 2 horas, fui raptado. O sea, es como que fue un tiempo en sí mismo. Bueno, tendría que ser medio ese. Cosita que después va a tener que ver un poquito más con la eternidad, ¿sí? Ahí estoy tirando un poquito algo que vamos a ir avanzando. Pero bueno, tengo el aión. ¿Qué otro tipo más? Tengo a Cronos. Cronos, un titán que se devoraba a sus propios hijos. No estamos en la cuestión mitológica acá, así que no voy a desarrollar mucho eso. Pero este es el tiempo de la sucesión. Es el tiempo del antes y el después del ir avanzando. El tiempo del reloj, podría decirse. Este es nuestro tiempo. Es el que estamos más acostumbrados a vivir. De hecho, dentro de poco ya arranca el ciclo lectivo. Y ahí estamos de vuelta bajo Cronos, ¿no? O sea, tenemos que hacer esto y después viene el otro mes, y así, así. Y es un tiempo más bien lineal. Entonces tenemos aión, Cronos y kairos. El término kairos es utilizado a veces en la Biblia. ¿Y cómo es que lo hemos traducido? ¿Vieron cuando el ángel del Señor le lleva el mensaje a María? Y llegado el tiempo, dice, el ángel del Señor. Y ahí diría yo, y llegado el kairos, ¿sí? Es decir, es el tiempo de la oportunidad, es el tiempo como marcado. De hecho, fíjense la simbología que tenían los griegos, que es un viejo pelado que solo tiene un mechón adelante. ¿Y por qué tiene un mechón adelante solamente? Porque la oportunidad, porque el kairos pasa y yo tengo que tomarlo cuando está pasando, cuando está comenzando. Y si no puedo tomarlo cuando está comenzando, fui. ¿Por qué? Porque atrás no tiene pelo. Es decir, voy a manotear y no voy a poder agarrar nada. Porque la oportunidad cuando pasa, deja de ser, caduca. ¿Sí? Es el tiempo de la oportunidad, es el tiempo de lo indicado. Es el tiempo quizás del cumplimiento. Quizás este sea el kairos para muchos de los que estamos acá. ¿De qué? No sé. Pero quizás sí. Y no hay que dejarlo pasar. Porque si lo dejo pasar, después la calvicie va a hacer que no lo pueda agarrar. ¿Está bien hasta acá?
Entonces, de acá, reflexión griega. Y salto un poquito más adelante y tengo que hablar de la eternidad. Que según Boecio, un filósofo, esta es una definición que yo no soy muy bueno con la memoria, no soy muy bueno con la memoria, entonces atesoro como cosas pequeñas, y una definición de Boecio de la eternidad decía todos los instantes en un solo instante. Todos los instantes en uno solo, pasado, presente, futuro, en una hora continua. Y la cuestión ahora es, ese tiempo, ¿de quién es? Si pudiese hablar de tiempo, porque cuando hablo de tiempo hablo de sucesión, y acá no la hay, pero bueno, si se me permite utilizar el término tiempo, la eternidad, ¿de quién es? Es de Dios. Bueno, y acá entra a jugar esto que habíamos dicho recién, de hacer el tiempo. ¿Cómo es el tiempo en el cual hace Dios? No es cronos. Si bien sentimos su pasar por el cronos, dándonos ese kairos, provocando quizás un aión de tanto disfrute, pero su tiempo no es ese. Su tiempo es la eternidad. Es todos los instantes en un solo instante. Es una creación que ya está terminada y que también se está dando. Soy muy malo para las citas, pero me acuerdo, creo que es, pero que habla de que fue engendrado hoy. O sea, hay un hoy en Dios. Entonces, este llamado es hoy, es un llamado eterno. Esta creación es una creación eterna. Yo no puedo pensarla en mi temporalidad, porque la voy a pensar mal. Tengo que tratar de pensarla en cuestiones de eternidad. Somos llamados con un propósito, es decir, obviamente que si el teléfono me suena, para algo suena. Es decir, antes de iniciar una conversación, hay un motivo por el cual esa conversación se inicia. Entonces, ¿qué pasa acá? Si Dios me llama, es porque ha pensado en mí y tiene algo para mí. Tiene una razón por la cual hace algo. Es decir, ese llamado a la existencia, esa vocación, porque es vocación, porque provenía del término vocare, tiene una razón, tiene un propósito. E inclusive, quizás esto es un poquito complicado, ese propósito está antes del llamado. Había una frase latina que no me acuerdo bien, pero se la tiro en castellano, que decía lo primero la intención es lo último en la ejecución. Pero hablaba de esto de lo primero en la intención, o sea, tener intención, tener razones para algo y después hacerlo. Entonces, en Dios está primero esa razón por la cual nos llama y después nos llama. Quizás en Él es medio engañoso esto, porque esa eternidad se da en conjunto, ¿sí? Pero ese llamado supone una razón. Eclesiastés 3:11, ¿sí? Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Algo de la causa siempre queda en el efecto, dicen los filósofos, o sea, algo hay de eternidad en nosotros. Sin que alcance el hombre a entender la obra, no lo entendemos, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, Dios hace por completo, porque es un obrar eterno. Ahora bien, esa completud, si podría decirse, en nosotros se da en el tiempo, más en Él ya ha sido hecha. O sea, nuestro propósito en Dios ya ha sido cumplido. Y acá creo que tiene un poquito más de fuerza esto de pidan como si ya lo tuviesen. Quizás se entienda un poco mejor. Seguimos en el Eclesiastés 3, pero vamos al 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Este texto une los 3 puntos de Cronos en la acción divina. Es trancadísimo el texto, pero expresa la eternidad en el obrar divino. Dios obra fuera del tiempo, pero lo vemos en el tiempo. Es loquísimo esto.
Por ahora lo que tengo que tener en claro es, a ver, vocación y llamado es lo mismo. Vocación, es decir, ser llamado a la existencia, venir acá con un propósito, es lo mismo. Ahora después lo que voy a tener que ver es cómo se va desenvolviendo históricamente ese llamado. Es decir, cómo se va dando mi existencia, qué voy haciendo. Claro, y bueno, esta pregunta hace que se pudra un poquito, ¿no? Es, si ya fue hecho todo, ¿en dónde está mi libertad? ¿Dónde queda mi libertad? O sea, ¿qué soy? Soy alguien que cumple un libreto. Se empieza a complicar un poco, ¿verdad? Y acá tenemos que hablar inevitablemente del libre albedrío. Quizás acá se complica un poco, pero vamos a tratar de resumir el gran trabajo que hizo Agustín de Hipona, trabajando muchísimo sobre esto, pero yo entendí lo siguiente, que puede ser que no esté tan bien. Usted cualquier cosa me puede... Es más, o sea, siempre tiene que ir a la fuente. No se tiene que quedar con un vaso de agua, que soy yo, un vaso de agua simplemente. O sea, tiene que ir a la fuente directamente. Yo lo tengo que invitar a pensar, nada más que eso. ¿Qué es esto del libre albedrío? Me voy a agarrar un poquito de Aristóteles también, ¿sí? En algunas cosas. Pensemos lo siguiente. Pensemos que a mí me invitan a una fiesta. Término bastante sacado, pero me participan a una fiesta. Me dan una invitación. Bueno, yo estoy invitado a esa fiesta, pero no puedo llevar a Pepito, porque Pepito no está invitado, no está participando. Yo no puedo agarrar mi invitación y cortarla y ofrecerle media invitación a Pepito, porque sería media invitación. Es decir, cuando la fiesta no es mía, yo no puedo llevar a quien quiera. Más, si aquel que es dueño de la fiesta lo invita a Pepito, Pepito puede venir conmigo. Pero yo necesito que el dueño de la fiesta lo invite a Pepito. Es decir, para que haya algún tipo de cambio, para que haya algo nuevo en esa fiesta o en ese invitado, necesitamos que Pepito sea invitado por el dueño de la fiesta. Entonces, si yo fui llamado a la existencia, es decir, si yo fui participado de la existencia, yo no puedo hacer que cosas distintas de mí participen de la existencia. Porque la fiesta de la existencia no es mía. Yo he sido invitado a esta fiesta. Necesitamos que el dueño de la fiesta invite. Es decir, necesitamos que Dios le conceda la existencia a otras cosas distintas de mí. Entonces, si yo quiero hacer algo, ese hacer es algo distinto de mí. Y ese hacer, esa acción, supone una existencia. Entonces, Dios tiene que participarle la existencia a ese hacer nuevo. Más, que se haga en esa acción va a ser mi decisión. Y eso es sin más el libre albedrío. El compromiso que Dios tiene de darle existencia a las acciones que libremente nosotros definimos. ¿Y cuándo lo hizo esto? Eternamente, desde siempre. Ya está todo hecho. Mas yo voy decidiendo sobre la marcha. Pero marcha que Dios ya conoce porque ya la hizo. Porque acá estamos en dos tiempos distintos. En un tiempo cronológico, yo, y en la eternidad Dios. Como decían los textos de Eclesiastés, ya fue hecho. Y acá, otro lío más. Nuestras acciones son, ¿qué? ¿Contingentes o necesarias? Bueno, acá vamos a aclarar los términos, ¿sí? Algo contingente, en filosofía, es algo que puede ser o no ser. Puede o no estar. Como algún condimento que puede o no estar en la comida. Eso es contingente, no pasa nada. Pero hay otras cosas que son necesarias. Y lo necesario es aquello que es o es. Entonces la pregunta es esta. A ver, si Dios ya hizo, entonces mis acciones son contingentes o son necesarias. Son y no pueden dejar de ser de ese modo. O podrían ser de otro modo. A lo que podemos llegar a decir es que una vez que fueron hechas, sentimos que se revisten de una necesariedad, porque se transforman en causa de una acción siguiente.
Es decir, que hayásemos venido a este lugar, quizás en un comienzo se presentó como algo contingente, pero después se reviste de necesariedad una vez que lo hicimos y descubrimos que no podría haber sido de otro modo. Y cuando encuentro eso, cuando encuentro la necesidad en mi acción, había un texto que decía que había dejado algo de eternidad en el corazón de los hombres. Encuentro eternidad en lo que estoy haciendo. Encuentro que esto lo tengo que hacer y siempre lo tendría que haber hecho. O sea, es necesario que haga esto. Deja de ser contingente una vez que lo elegí. Y parecería ser como que voy avanzando despacio hacia algo, hacia una razón, hacia un propósito. Y acá vamos a tener a Moisés. Vamos a tratar de trabajar y buscar un poquito en el llamado de Moisés. Éxodo 3, así que podemos ir buscando. Ahí me voy a detener un poquito, ¿sí? Yo voy leyendo y voy frenando. Muchos sabemos de Moisés, ¿no? Y creo que, o por lo menos para mí, si hay alguien en el cual se ve evidente la preparación, es en su vida, ¿no? Esto de que los acontecimientos se revisten de una necesariedad y de una eternidad. Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Midian. Bueno, acá, ¿dónde estaba él? Estaba en un lugar apacentando, o sea, estaba haciendo actividades pastoril por cosas que ya había hecho anteriormente. Es decir, lo fueron conduciendo a un lugar. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Este ir conduciendo, ¿no supone una mano de Dios que te va guiando hacia un lugar? Todavía la zarza no le habló, pero no lo están llevando. Es decir, su llamado no comenzó, ya comenzó desde el día en que fue salvo. Porque acá empiezo con los por qué. ¿Y por qué no murió? ¿Qué había? ¿Qué había para él? ¿Y por qué fue hallado por gente de la realeza? ¿Y por qué su propia madre tenía que hacerle conocer sus raíces? ¿Por qué tenía que absorber lo mejor de cada lugar? Y acá quizás la pregunta empieza a cambiar y ya no es un por qué, sino es un para qué. ¿Para qué tal y tal cosa? Y ese para qué es justamente el propósito por el cual Dios irrumpió el silencio y dijo: Moisés, Moisés, y lo llamó a la existencia. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Voy al 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, así como yo dije, majo, majo. O sea, por eso justamente utilicé. Y él respondió: heme aquí. O sea, cuando Dios lo llama, cuando el Kairos llega, él responde: heme aquí. Pero no es que su llamado comienza ahí. Su llamado viene desde el propio momento, desde su pasar de la nada al todo. Y acá podría seguir leyendo, pero continuamos y lo que vamos a ver es que Dios conoce muy bien el contexto. Porque le dice: porque estoy viendo que el pueblo está sufriendo, porque estoy viendo que está pasando esto y esto, porque soy Señor de la historia. Es que necesito que hagas tal cosa que sé que estás preparado para hacer, porque yo te hice, porque yo te guié, porque yo te fui formando, porque nada de lo que pasaste fue contingente, todo fue necesario. Dios prepara para aquello a lo cual fuimos llamados. Dios lo fue preparando a Moisés. Es decir, nuestra vocación, entendido en un sentido profundo, podría decirse metafísico, existencialista, como quieran llamarlo, es mucho más que la carrera que vamos a elegir, es mucho más que la acción concreta que vamos a desarrollar en nuestra iglesia, en nuestro lugar. Eso es como una especie de capitulito, es decir, es como cuando Moisés aprendía
técnicas egipcias o cuando aprendía sus propias costumbres. Es preparación para algo, no sé, para algo. Y algo que yo soy docente de secundario y de terciario, hay algo que quizás a veces cuando entra la cuestión esta de la educación vocacional, ¿no? Vienen e invaden con un montón de ofertas académicas, como pensando de que uno elige la vocación, que uno elige lo que tiene que ser. Y nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros ya hemos sido elegidos para algo. Y lo que tenemos que hacer es descubrir ese algo para lo cual fuimos elegidos. Algo que ya Dios se cumplió. Yo tengo que alinear mi voluntad hacia ello. Y cuando se da este espacio a veces de hablar de talleres vocacionales o esas cosas dentro de los coles, a mí lo que se me viene a la cabeza es decir que nadie te puede ayudar en la cuestión vocacional. Nadie. Es decir, lo que yo pueda decirte, o lo que yo le pueda decir mínimamente ahora, ratito, es algo anecdótico, o es como otro inició su camino. Pero Dios tiene un propósito con cada uno y es particular, es personal. Yo puedo servirme del testimonio del otro para poder descubrir que yo voy a dar testimonio más adelante. Y que ese testimonio le va a servir de entusiasmo, de fuerza a otro que va a tener que hacer su propio camino. Como dice por ahí que Dios va preparando a lo largo de tu historia. Dios tiene algo para cada uno. Y ese algo justamente es tu vocación. Resumidito, ¿no? Yo tengo algo que se llama mielomeningocele, es una malformación del sistema nervioso. En teoría yo no tendría que pensar, pero los propósitos de Dios siempre son distintos. Y quizás era necesario que sucedan ciertas cosas para que otras también sucedan. A veces lo que cuesta es aceptar esas cosas que son necesarias, esas podas, esas quitas, para que llegue lo otro. A veces eso es difícil. Yo creo que a Moisés le habrá costado mucho estar en el desierto, tener hambre, qué sé yo. Todo ese proceso le habrá costado muchísimo. Y papá Dios diciéndole, pero es necesario, hijo, porque necesito tal y tal cosa de vos. Necesito que lo atravieses. Y yo sé, en mi eternidad, que ya lo atravesaste. Entonces, no tengas miedo. En otros llamados existe esta frase de esfuérzate y sé valiente. Bueno, muy valiente, dice, porque se vienen cosas. Bueno, es verdad eso, Dios va obrando en nuestra propia historia. Y lo más loco es que Dios ya obró, para hablarlo bien, Dios ya obró en nuestra historia. Y eso a veces nos cuesta muchísimo, a mí por lo menos me cuesta muchísimo entenderlo, que Dios ya obró en mi historia. Porque a veces estamos preocupados por un montón de cosas que por fe tendríamos que saber que ya están hechas, pero nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo salir de Cronos, esto de decir, ¿y mañana qué voy a hacer? Si hoy no puedo hacer esto, ¿y pasado qué voy a hacer? Si ayer no pude hacer tal y tal cosa. Y saber que nosotros estamos relacionándonos con un Dios eterno, que nos ama desde la eternidad, que nos hizo de la eternidad, que no tiene nada que ver con este tiempo, que tiene que ver con otro tipo de temporalidad, que ya soltó todas las cosas que necesitamos. Pero bueno, es difícil de entender eso. Primera de Samuel 3, creo que es un texto hermoso este, ¿no? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, ellos como estamos ahora, ¿no? Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová
y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Es un llamado un poco distinto, ¿no? Habíamos visto de Moisés. Pero es hermoso esto de Dios insistiendo, insistiendo. Porque cuando hay un propósito, Dios insiste hasta que se cumple. Porque desde toda la eternidad ya estaba preestablecido así. Ese propósito ya estaba. Y desde toda la eternidad quizás estaba pensado de que somos un poquito haraganes a veces. Y necesitamos que nos llame varias veces. O necesitamos de un hermano o de alguien como Elí que nos conduzca y nos diga: es Dios que te está llamando, atendele, fíjate. Yo me acuerdo que una vez tenía en la cabeza una melodía. Yo participo de un ministerio de alabanza junto con los chicos y después se transformó en casi una canción, pero tenía la melodía nada más, no tenía letra. Y la verdad que tenía mucho miedo de escribir, porque una cosa es tocar y otra cosa poner palabras en boca de un hermano que está en la presencia de Dios. Es pesadísimo y tenía mucho miedo. Y yo recuerdo que en ese tiempo vivía en una casa solo. Si bien mis padres vivían contado, pero estaba solo. Y no estaba tan seguro de qué hacer, de qué palabra escribir. Y sinceramente me daba miedo. ¿Y sabes lo que me daba miedo? Me daba miedo que Dios se me aparezca a la noche y me diga: hijo, tenés que escribir. Ni a miedo. Soy un poco miedoso. Pero Dios, cuando tiene que hablar y decir algo, como nos conoce, va a utilizar el mejor modo posible para que ese mensaje llegue. Y yo desde muy chico soy muy curioso. Yo no puedo quedarme con dudas, no puedo quedar. O sea, siempre tengo que ir a buscar hasta que pueda encontrar. Y hay veces que me pasaba tontera esto, ¿no? Que tenía un tema en la cabeza que lo había pasado en la radio y he pasado un año buscando esa canción. Y recién apacigué cuando lo encontraba. Pero bueno, Dios me conoce y sabe cómo soy en ese sentido. ¿Y qué hizo? Puso en mí una duda, puso en mí esto de que: ¿dónde dice en mi palabra, ves, yo hago nuevas todas las cosas? ¿Para qué? ¿Dónde está? Y en ese tiempo había salido la película de Mel Gibson, La Pasión. ¿Se acuerdan de esa película? Muy cruda, muy violenta, ¿no? Pero en el camino a la cruz, Jesús, cuando se encuentra con su madre, le dice: ¿ves? Yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, ¿qué dije yo? ¿Dónde tiene que estar esto? Esto tiene que estar en algún evangelio. Si no es San Juan, pero en el Padre. Comienzo a buscarlo. ¿Y qué pasaba? No estaba. Digo: ¿qué pasa entonces? ¿Dónde está esto? No me voy a quedar con la duda. Entonces, ¿qué hice? Papá Google te da la respuesta. Puse. Y fue muy loco porque no me mandó a un evangelio, sino que me mandó a Apocalipsis 21:5. Esto ya es algo más personal, o sea, es algo que me pasó a mí. Y el texto dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Lo encontré, pero Dios me conoce y sabe que yo no voy a leer un texto por la mitad. Yo tengo que completar hasta el punto. Y eso era un punto seguido. Necesitaba terminar ese texto. ¿Y qué dice? Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo estaba en la disyuntiva de qué hago, escribo o no escribo, le pongo letra, no le pongo letra. Y sabía que el Señor me iba a hablar de algún modo. Pero el Señor también sabía que si se me aparecía, yo iba a tener miedo y me iba a meter bajo la cama. Entonces, ¿cómo me habló? A través de mi curiosidad, poniendo esa duda, hablándome de un modo tal de que yo no tenga miedo, que pueda cumplir con parte de ese propósito, porque es parte, no es por completo. ¿Cuándo se va a completar ese propósito? Cuando, como decía Heidegger, llegue la posibilidad del imposible, cuando ya no haya más posibilidades de nada, cuando ya este viaje por la tierra se termine. Ahí se va a terminar mi propósito, porque Dios pensó toda mi vida. Cuando yo, por ejemplo, piense de que mi vocación es la docencia, eso es parte de mi vocación. Mi vocación es el propósito por el cual me llamó, y hay mucho todavía adelante de cada uno por lo cual Dios lo llamó. Sus acciones ministeriales son parte de ese llamado. Es un llamado eterno que implica toda nuestra vida. ¿Y quién nos puede ayudar?
Lamentablemente, casi nadie, porque es un diálogo personal que Dios tiene con nuestra propia historia. Dios nos va hablando y nos habla con esas palabras de amor para que nosotros no tengamos miedo de escucharlo. ¿Cuántas veces nos va a hablar? Como a Samuel, todas las veces que sean necesarias. Por eso es que a Samuel respondió esto, ¿no? Habla que tu siervo escucha. Vamos a tratar de orar también con esto, cantar y orar con esto. Ya con esto cerramos, para que Dios nos pueda hablar con esas palabras de amor, con esas palabras que no implican el temor, que lo sacan por fuera, ¿sí? Y la cuestión sería medio como esto de decir, que tu cielo escucha, háblate Señor, que tu cielo escucha, que tu cielo escucha, háblate Señor, que tu cielo escucha, que tu cielo escucha, háblame Señor, que tu cielo escucha, que nos hable, que nos diga aquello que quiere de nosotros, aquello que ya puso en nuestro corazón, aquello que ya se está ejecutando, aquello que Él ya vio terminado, aquello que provoca esa sonrisa en la eternidad de Dios, porque nos llamó para eso, porque no hay otro sentido en nuestra vida que ser eso. Nacimos para eso. Todo aquello que nos falta porque no nos sirve para eso. Todo aquello que tenemos, lo tenemos porque nos sirve para eso. Y ese eso es aquello que Dios tiene que revelar, que ya nos está revelando desde que nacimos. Que nos hable en esta oportunidad, que nos hable, que nosotros, sus siervos, estamos escuchando para poder obrar, para poder hacer.